de aquella época en el diario El Comercio, porque se celebraba el cuarto centenario de la Reforma Protestante. Las iglesias de aquel entonces, muy pequeños, éramos 1.300 evangélicos en todo el país, hicieron una celebración en el Teatro Masi, cerca de Barrios Altos, y se invitó que el que presidía esa mesa es el pensador anarquista Manuel González Prada. Imagínate, este hombre que se significaba un ateo, él va a presidir la mesa porque tenía mucho apoyo, deseaba mucho a los evangélicos, tenía mucha comunicación con ellos. Entonces Manuel González Prada le invitan a que sea presidente de la mesa. Y también se invitó a otros más, como Juan Richie, que es de la Iglesia Evangélica Peruana, uno de los que empieza y va a establecer en Muquillauyo. Y Juan Richie va a ser el fundador de la librería de imprenta El Inca, cuando todavía existía el Inca de los evangélicos. Entonces, él va a dar las conferencias. Y también un pastor metodista llamado Ruperto Algorta. Los metodistas, muy fuertes ellos, eran tremendos. Y ellos, junto con Richie, hicieron la conferencia. Fue interesante porque Ruperto Algorta, que es un pastor metodista, él va a hablar sobre Martín Lutero y su obra, mientras que Juan Richie va a hablar sobre la reforma en el desarrollo de la civilización. La conferencia era muy buena, había más de 2.000 personas en el Teatro Masi. Y ustedes dirán, 2.000 personas, si había 1.300 evangélicos en todo el Perú. Claro, más de la mitad eran católicos, que querían escuchar sobre ello, estaban presentes, hasta que Juan Richie dijo, como siempre era él muy peleador, dijo pues que uno de los problemas que había en el mundo y en el Perú era la presencia de los católicos, pues, ¿no? Y de los curas. Entonces él cuando dijo eso, le llamaba hombres con pollera, decía ellos. Entonces ellos tienen la culpa. Y cuando dijo eso, pues se agarraron, se levantaron y hubo tal burillo y tal cosa que comenzaron afuera a pegarse y pararon la conferencia. Espero que no pase eso ahora, cuando yo termine. No va a decir, Tomás, me voy porque estás hablando cosas. No va a decir eso. Entonces se dieron duros, salieron todo y vino la policía, los gendarmes, agarraron sus sables, comenzaron a dividir a la gente. O sea, una batalla campal entre evangélicos y católicos defendiendo la reforma. Tal es así que Algorta y Richie, junto con Juan Macay, que estaba presente, tuvieron que salir por otra puerta. Esto llegó a escándalos tan grandes que toda la narración de los sucesos está en los diarios de Lima del año 31, de octubre y primero. Salieron los diarios, todo lo que pasaba, hasta que fueron a la comisaría, discutieron con los gendarmes y dijeron, era una conferencia de Lutero, ustedes sabían lo que era, no tuvieron que ir tanto, ni hacer tanta bulla, tienen derecho, porque está la libertad de culto recién. Cuando hicieron eso, salieron los evangélicos gritando por las calles, viva la reforma, viva Martín Lutero, viva la iglesia evangélica. Entonces ellos agarraban, eran cosas serias y realmente hay que pensarlo, porque desde ahí comienza a celebrarse la reforma. Una de las cosas que me llama la atención es un folleto, bueno, está acá, fíjense, de febrero de 1917, El Heraldo, que era una revista, un boletín de la Iglesia Evangélica Peruana, de la IUSA, y también ellos publicaban El Cristiano, pero un boletín de evangelización, sacaron este artículo que se llama Fuera Pegotes. Fuera Pegotes fue luego un folleto que se publicó con más de 100.000 ejemplares. 100.000 folletos para evangelizar. O sea, estos evangélicos eran tremendos, ¿no? O sea, se distribuían y con esto era. Pero ¿de qué trataba Fuera Pegotes? Que es un artículo formidable que fue para la Reforma, para el cuarto centenario, y es un texto de un libro, El Mejor Camino, de Juan Or González, que era un pastor convertido, había sido franciscano, se había convertido al Señor y empezó una iglesia en los Estados Unidos, en Nueva York, una iglesia hispana, y más adelante va a ser editor de una famosa revista evangélica, La Nueva Democracia. Juan Or González, cuando escribe esto, él dice, ¿por qué nos dicen a los protestantes que no somos la primera iglesia, que no fundamos sobre Cristo? ¿Por qué no hemos seguido desde la época que Cristo
estableció su iglesia, su movimiento y los apóstoles. ¿Por qué ustedes vienen del siglo XVI? Era la pregunta que siempre se formulaban. Ustedes son una secta, ustedes recién aparecen. ¿Por qué es esto? Y narra Or González explicando, y cómo eran estos evangélicos, tremendo, diciendo una anécdota tan interesante. Él decía que en la Catedral de Córdoba, ahí donde estuvo la mezquita de Córdoba, que fue invadido por los moriscos en todos esos años, hasta que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492, ellos comenzaron a hacer mezquitas en Sevilla, en Málaga y también en Córdoba, que es uno de los monumentos de la Edad Media arquitectónicos más bellos que hicieron los árabes cuando invadieron España. Era tan precioso el lugar, con cosas que nosotros conocemos, mosaicos con sevillanos, o sea, era tan precioso el lugar. Pero cuando salieron, los obispos que llegaron en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, comenzaron a tapar algunas columnas y colocar de repente imágenes. Algunos altares comenzaron a colocar otras cosas y comenzaron a todo lo bello que era, todo lo hermoso que era, comenzaron a destruirlo. Tal es así, que cuando esto ocurre, lo que había hecho un monumento tan precioso y una arquitectura tan bella que habían formado, se destruía, no se podía contemplar. Pero a finales del siglo XIX, llegó un obispo nuevo en Córdoba que comenzó a quitar aquellas cosas que habían puesto, que eran pegotes. Y comenzó a sacar cada cosa y cada barro que habían puesto, sacarla para ver la belleza que había sido esa catedral antes mezquita. Y él decía que el cristianismo era eso, que durante varios siglos la iglesia, lo que Cristo edificó, lo que hizo los apóstoles, fueron comenzando a poner doctrinas falsas que no eran según la sana doctrina. El sacerdocio, digamos, de la intermediación, el purgatorio, la confesión auricular, la infalibilidad papal, la oración a santos. O sea, comenzaron a colocar sobre esa iglesia que había construido pegotes. Pero cuando llegó Lutero y Calvino, comenzaron a sacar eso y comenzaron a poner y limpiar todos esos pegotes para construir una doctrina donde la palabra de Dios, la fe en Cristo por la gracia, y solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura, sean parte importante de lo que hoy tenemos. ¿Qué tal historia, no? Ese protestantismo que nosotros hemos heredado. Este folleto, que sirvió mucho, decretaba la herencia protestante más grande que nosotros hemos heredado, que los reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Nos, Juan Zwinglio, Urigo Zwinglio y otros más, y los reformadores españoles que nos ayudaron con la traducción de la Biblia a nuestro idioma, como Cassiodoro de Reine y Cipriano de Valera, nos dejaron una herencia grande. Después de 100 años, vamos a ver esto, pasó algo interesante. A ver, con acá creo que lo bajo, ya. Pasó algo interesante, que hace 100 años, un grupo de hermanos colocamos un monumento a Martín Lutero en el Parque de la Exposición. Y eso también se lo debemos a Moisés, porque Moisés, fuimos con Rafael y con otros a ver al alcalde de Lima. Y cuando fuimos a hablarle, que era amigo de Moisés, el alcalde de Lima, que era Castañeda Locio, nos dijo: ¿quién es Lutero? Y aprovechamos para explicarle y llevarle un folleto y decirle, bueno, al final dijo, tiene razón, vamos a conseguir un lugar.
pero no que sea al frente de una iglesia católica. Bonito. Entonces, junto con otros pastores, con el pastor Bardales y con otros más, y gracias a la colaboración de la Iglesia Luterana del Pueblo de Dios en Los Ángeles, que donó el monumento, y el pastor Samuel Nieva, que ustedes ven ahí los cuadros, que él allá afuera, colocamos esta bonita estatua, que como parte de la identidad y la cultura evangélica. Y aunque parezca mentira, siempre hay algunos hermanos que hay que, no sé, que Dios los tenga en la gloria, que todavía no se mueren, pero de verdad que son terribles, que decían, ¿por qué un monumento a Lutero? Si la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces ahí fue la cosa más seria, porque no entendían que esto es parte de nuestra identidad, de nuestros héroes, como lo fue Thompson, como lo fue Richie, como lo fue Roger Winas, ¿no? El nazareno, o como lo fue Ruperto Algorta, o como lo fueron los bautistas o peregrinos que llegaron y estuvieron. O sea, es parte de la identidad. Por eso que nosotros celebramos la Reforma. Y hoy vamos a hacer nuestro peregrinaje, por no hacer nuestra procesión, vamos a ir al Parque de la Exposición para ahí colocar nuestras ofrendas florales, y ahí vamos a gozarnos juntos y nos vamos a abrazar, tomar fotos, y por qué sigue la Reforma. Y el otro, que ya lo han hablado, que es esta ley, que también estuvimos ahí, y también siempre nos faltan hermanos que se oponen a esa ley en el Congreso. Yo recuerdo que un pastor, no lo voy a decir, porque ya saben a quién me refiero, pero Dios es grande, dijo, yo no apoyo, si es que hagan eso, no apoyo. Y una congresista, yo era presidente, secretario técnico de la comisión, me dice, oye, ¿y ese no es pastor? ¿Y no apoya esta ley? Yo le dije, es un pastor con cola. Entonces, porque no es esto. Y a veces también se oponen a esto, pero gracias a Dios, ¿no? Que con la ayuda de algunas personas, el presidente Pablo Kuczynski firmó el mismo 31 de octubre, el Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas. Gloria al Señor por ello. Y a esos grandes hombres que nos han ayudado. Bueno, ahora sí voy a empezar mi conferencia. No, sí. No, es una broma. Vamos a ir rápidamente, porque ¿quién no sabe Lutero? Si no sabe, tiene que ver la película de Lutero. Hay en blanco y negro y a colores. Hay que buscarla en YouTube, es gratis, y ustedes ven todo Lutero. Con eso terminó mi conferencia. No. Vayan a casa, lean esto. Lo que yo voy a hablar es sencillo. Es la obra de Martín Lutero, que fue un personaje tremendo. Martín Lutero es un monje agustino alemán que tiene una crisis en su vida cuando comienza a estudiar las Escrituras, después de su viaje a Roma, de visitar Roma y venir, y ver los problemas que había y todo eso, tiene un conflicto en el interior. Un conflicto grande en el interior sobre el tema del pecado y el tema de la salvación. Ese conflicto lo hace llevar a que pueda en una noche ver y contemplar todas las cosas que habían y lo que existía de cómo ese cristianismo se había convertido con tantos pegotes en una iglesia, vamos a decir así, que no guardaba las cosas de las Santas Escrituras. Pero Lutero encontró la coyuntura apropiada para la Reforma. No es que Lutero agarre y se le ocurre, vamos a ver más adelante, clavar sus 95 tesis, sino que encuentra la coyuntura apropiada para poder dar la Reforma. El tema de la imprenta, que había aparecido con Gutenberg, la caída de los reinos que habían salido, convirtiéndose en las ciudades-estado. También encuentra una coyuntura que había aparecido el Renacimiento. Erasmo de Rotterdam había publicado el Nuevo Testamento al griego, ya estaban todas las cosas que se estaban dando. Encontró una coyuntura, y en esa coyuntura es que él aparece. Lo interesante es que él también tiene un problema con la venta de las indulgencias, donde el obispo Texel,
que era un católico, se aparecía siempre en todos los pueblos para pedir dinero a cambio de entregar una indulgencia que era el perdón de pecados y puedan salir y ir al cielo, ¿no? Él decía, temas textuales, que cuando su moneda caiga en este cofre, pues el alma de su ser querido saldrá del infierno y será a la presencia de Dios. La gente no conocía la Escritura, la gente no sabía y compraba las indulgencias. Y esas indulgencias llegaron a Wittenberg, donde ya Lutero todavía era profesor, donde Lutero ya estaba profesor de Biblia sobre todo, y ahí es que Lutero, en una noche, antes del Día de los Santos, que es mañana, pudiese establecer sus 95 tesis. Lo principal de las 95 tesis es que las indulgencias no son puestas por Dios, son de hombres, no sirven, y va a poner que la cuestión de la fe es lo que nos lleva a Dios. Su famosa solo fe lo hace cuando contempla el libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 16, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Y con eso es para colocar solo fe. Por supuesto que Lutero va a ser perseguido por algunos y también por el mismo imperio, va a ser perseguido porque las obras de Lutero, sus escritos, sus sermones, se vendían en todas partes cada vez que él escribía algo, y las 95 tesis se transcribían, se publicaban, se imprimían gracias a la imprenta de Gutenberg y comenzaban a llegar a todas partes. Hasta España llegaron las 95 tesis, donde ahí discutían lo que estaba mal de esta iglesia. Es perseguido, lo llevan por todas partes, hasta que, por decirlo así, es convocado por el rey Carlos V, rey de España y rey de Alemania, es convocado en Worms, en Alemania, para ver esta doctrina. Le presentan a Lutero todos los escritos que había hecho y, por supuesto, le dicen a Lutero si es que rechaza eso. Lutero dijo no, que no lo rechaza de ninguna manera, y él dijo estas palabras: a menos que se me convenza por testimonios bíblicos o por una razón de evidencia, porque no creo ni en el Papa ni en los concilios. Solo es constante que han errado demasiado a menudo y que se han contradicho. Estoy ligado por los textos que he aportado, mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Revocar cualquier cosa, ni lo puedo, ni lo quiero, porque actuar contra la propia conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Amén. Esas palabras en la Dieta de Gor fueron pues tremendas, ¿no? Soy esclavo de mi conciencia. O sea, yo no puedo rechazar lo que está en la palabra de Dios. No puedo acabarlo. Señores, ahí se inicia y se establece toda la reforma. ¿Por qué? Porque luego va a huir, se van a dividir el imperio, los príncipes alemanes van a fortalecer a Lutero, sobre todo allí el príncipe de Wittenberg y otros más, lo apoyan, lo cuidan hasta que comience a establecerse todo esto, la reforma. Aquí, señores, empieza. Soy esclavo de mi conciencia. Por supuesto que Lutero no solamente trajo, porque va a traer la traducción al alemán de toda la Biblia, un alemán muy popular, al publicar el Nuevo Testamento y luego toda la Biblia, va a consolidar el hecho de que la Biblia puede leerlo cualquier persona. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si uno lee la palabra, tiene que tenerla en su propia lengua. Además, un principio tan grande es que él establece, como vamos a ver, el sacerdocio universal. Pero importante es el tema de familia. Y yo lo pongo aquí porque en esta parte, decía un teólogo, Jürgen Moltmann, decía que Lutero, cuando se casa, porque Lutero se casa, deja de ser cura, y se casa con una mujer, Catalina Bombora, que era tremenda la mujer. Estas mujeres son bravas, a veces, alemana. Esa mujer controlaba toda la casa, Lutero daba clases, ella llevaba toda la casa, y Catalina Bombora va a ayudar en la obra de Lutero, que a veces no se reconoce el trabajo de la mujer, pero sí, cuando uno va
a la casa donde le dio el príncipe de Wittenberg, le entregó a Lutero el antiguo monasterio de los agustinos para que viva, uno puede encontrar la imagen de Catalina Bombora. Cuando se casa Lutero, entonces va a establecer el tema de familia, y el tema de familia en la vida monacal, clerical, de la vida sexual, ha aumentado la población, etcétera, ha creado con los pastores un nuevo estamento y el tipo de vida familiar. Entonces, aquí la familia es importante y nosotros también hemos trabajado mucho en el tema de la familia, en la paternidad responsable y la planificación familiar. Nosotros los evangélicos en el Perú somos los que iniciamos la planificación familiar en 1963-64, antes inclusive del gobierno y antes de la Iglesia Católica. Nosotros los evangélicos, el Concilio Evangélico, cuando hacía cosas buenas, y espero que siga haciendo cosas buenas, apoyó todo este tema, lo apoyó con tal brillo que sacaron folletos sobre paternidad responsable. 80.000 folletos sobre el cristiano y la planificación familiar. Nosotros hemos sido precursores de eso. Y ahora estamos discutiendo otras cosas. Por eso hay que ver la historia. Ya voy a publicar un libro para que lo lean. Religión y políticas públicas. Ahí estoy hablando de la planificación familiar y toda la herencia que tenemos de los evangélicos de los años 60 sobre este tema. Sobre la familia es importante. Por otro lado, también el Estado, los dos reinos, esa visión corporativa del Estado, ¿no? Esa visión constantiniana que todos dicen, ¿no? Que de los dos reinos de la Iglesia. Las llaves que tenía el apóstol Pedro eran las llaves de la tierra, del reino de la tierra y del reino de Dios, de los hombres y de Dios. Lutero dice, no, esto no es completamente distinto. Hay una división y lo dice. Tenemos que dividir ahora los hijos de Adán y a todos los hombres de dos partes. Unos pertenecen al reino de Dios, los otros al reino de este mundo. Los que pertenecen al reino de Dios, ciertamente en Cristo, y están bajo el puesto que es el Rey y Señor y el reino de Dios. El reino del mundo, o bajo la ley, pertenece a todos los cristianos, a todos. Y esa es la diferencia entre el Estado y la Iglesia. El Estado no entra a la Iglesia, ni la Iglesia entra al Estado. Cuando la Iglesia quiere ser parte, quiere gobernar y quiere tener poder sobre el Estado, entonces tenemos una cuestión que se llama constantiniana, ¿no? No podemos juntar eso. Nosotros estamos separados, hay una separación que los evangélicos se han mantenido entre el Estado y la Iglesia. Pero eso no significa, ojo, que el Estado pueda apoyar a la Iglesia. Es otra cosa. Por eso la ley de libertad religiosa habla del tema de colaboración. Entonces podemos colaborar. Y a veces no sabemos eso de la colaboración. No es posible que el Ministerio de Cultura todos los años entregue a la Iglesia Católica para sus templos que son declarados Patrimonio Cultural, entreguen cada año 10 millones, 8 millones de soles, 7 millones, y nosotros evangélicos no. Cuando tenemos iglesias que son declaradas Patrimonio Cultural. Hay una iglesia allá en Monsefú, ¿no? En los Nazarenos, que más de 100 años. Tenemos acá los bautistas de acá, de Wilson. Los metodistas, ¿dónde están? Están allá en el Callao. Los metodistas, no digo que eran buenos, los metodistas están ahí. Entonces, y son declaradas Patrimonio Cultural. ¿Y por qué no pedimos? ¿Por qué no pedimos? Porque no sabemos pedir. Y aparte, porque algunos creen, no, que el Estado no puede dar. No, señores. Yo pago mi impuesto. Y yo también soy ciudadano. Y también me corresponde. Y tampoco es posible que en el tema de educación tengamos cerca de 60.000 colegios del Estado, 600 profesores y 50.000 enseñan de religión católica cuando somos el 22% de la población. ¿Y por qué no eso? Pues no sabemos pedir. Por eso que la misión hoy en día ya no es una misión que pasa de una misión integral, encarnada, una comisión, sino una misión compartida. Compartida. Porque, señores, aquí en Perú hay mucho dinero, pero mal administrado. Entonces, aquí sí. Y estamos creciendo y dentro de poco vamos a seguir creciendo más. Bueno, eso es para dar un poco de la teoría de los reinos. Voy a avanzar ya para que no se fastidie Pablo. Después tenemos la supremacía del poder eclesiástico. Si quieren le paso esto, yo no tengo problema. El derecho del hombre y la libertad de conciencia del Estado, eso es fantástico.
de verdad que la libertad. En un texto que escribe de la libertad cristiana, decía Lutero: soy libre de todos, porque en Cristo soy libre de todo, pero soy esclavo de todos. Entonces, uno es libre, las decisiones las toma uno, no es que te manejan, porque tenemos la conciencia cristiana. Acuérdense que él decía: soy esclavo de mi conciencia. La decisión la tomamos, como también la familia toma sus decisiones. Y esto es muy importante porque Lutero, más adelante con esto, está creando ese tema de individualismo y ese tema de capital que veremos más adelante. Bueno, otro día. Por último, la democracia, que es un texto que Martín Lutero escribe en 1523 para la ciudad de Leipzig, donde querían implantarle pastores. O sea, en este caso, pasaba por el obispo y decía: estos son los tuyos. Entonces los de Leipzig decían: pero estos no me gustan. ¿Por qué me van a imponer? Yo quiero elegir mis pastores. Ya salió mi tema bautista, ¿no? Yo quiero elegir mis pastores. Yo debo elegirlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Manda una carta, escrita en 1523, 6 años que recién había empezado la reforma, donde él podía decirles que eran capaces de poder elegir a sus propios pastores. Dice: pero ahí donde no hubiese tal necesidad y se contara con hombres que tienen el derecho, la potestad y el don de enseñar, ningún obispo podrá establecer a nadie sin la elección. Es un principio democrático, la elección. ¿Y por qué tenemos a Castillo? Porque lo elegimos, pues, ¿no? Ahí ya no hay que decir nada. No, sí, porque algunos eligieron, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos? Porque elegimos. Y ese tema de la elección es parte de una herencia reformada, de una herencia que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros trabajamos el protestantismo y la democracia, empezamos con Lutero, con Calvino, con otros más, y sobre todo los anabaptistas. Y Calvino, por ejemplo, decía en la institución de religión cristiana, decía, tomando a San Cipriano, que si uno quería elegir un pastor, que la congregación diga. Pero una vez que la congregación lo elige, lo presenta a la ciudad para ver si la ciudad está de acuerdo. No vaya a ser que era un borrachito y nadie se da cuenta, así que la ciudad que diga. Entonces la ciudad decidía. O sea, miren esos pasos, pero era una elección propia. Y eso es parte de una herencia evangélica. Nosotros los evangélicos somos herederos de cultura, valores y prácticas democráticas. Y se enseña desde las propias congregaciones. Bueno, y hay otra carta que Lutero es importante sobre el tema de las escuelas donde él le pide a los príncipes y a los gobernantes de ciudades establecer escuelas. Y las escuelas también es parte de la herencia protestante. La llegada de las primeras misiones comenzaron a construir escuelas bajo 2 perspectivas. Una perspectiva de proselitismo y una perspectiva de influencia. A veces las escuelas metodistas eran para poder llegar con la salvación a los padres, como lo decía Thomas Hughes. Pero también podría ser influencia para que se pueda a través de las escuelas influenciar en las clases, en los intelectuales, en los líderes, para que gobiernen con una influencia protestante como la fue John Mackay en el anglo peruano. Entonces eran visiones sobre el tema educativo, pero que siempre hemos estado. Y esa herencia la tenemos desde Lutero. Bueno, aquí está todo. Y la educación, el tema de salud, que es un tema de las plagas. Y esto lo puse a propósito de la pandemia, pero Lutero siempre estaba ahí. Hubo la peste ahí cuando él estaba presente y le escriben y él comienza a decir que debemos siempre estar unidos, que debemos estar presentes, pero siempre debemos preguntarnos por qué pasa esto. ¿Por qué ocurre? Y me parece interesante. Dice él, ¿es para castigarnos por nuestros pecados? No. Para probar nuestra fe y nuestro amor. Nuestra fe en que podamos ver y experimentar cómo debemos actuar hacia Dios. Nuestro amor en que podamos reconocer cómo debemos actuar hacia nuestro prójimo. ¿Qué visión de este tipo? ¿Qué visión de este tipo? O sea, sí, debemos estar, estoy presente, somos parte, encarnamos, estamos contigo. Y esa es una pastoral de consolación que tanto necesitamos en los momentos que hemos pasado pandemia, que quizás
no lo hemos hecho. Bueno, hermanos, ya, gracias a Dios, ahora sí me voy y yo les agradezco. Y quiero concluir solamente diciéndoles que Lutero y los otros reformadores son parte de la historia universal. Federico Hegel, el filósofo, decía que el protestantismo es la transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Entonces fue formidable. Y lo podemos observar en economía, política, arte, derecho, en la música. O sea, tanta influencia hemos tenido. Su legado marca el inicio de una forma nueva de entender la vida en Occidente y sobre todo de entender que existe otro tipo de cristianismo evangélico, capaz de dar respuestas a los grandes desafíos que nos presenta hoy el mundo contemporáneo. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.